Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Jabso Dage Jenso Jibe Sonanje Dola Benje San Do Bara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Jabso Dage Jenso Jibe Sonanje Dola Benje San Do para jo sanje jona zoje jona janjo bado dane japso je dage jebe sonan je dola benje san do para jo sanje damje dewa deve jodan dembara joje donga Dongai je jodan tawai juj Dongai mebe dewa damba da mendawa Nyere jadan dan trave danyo chembol Nebara juru je banden zave lama Rimpoché dage je Peme denjo la kaden chembe kone jeso Kurso tuje ngor zaldo so. So first, what we do is so there's one or two questions, and if you have other questions, we in order to continue. Also, some questions makes help, you know. Donc on va commencer par des questions. Il y en a déjà une ou deux, mais si vous en avez, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait utile que de pouvoir échanger et du coup procéder avec les questions. You can read this, yes. Donc j'ai une question ici. Pourquoi Rinpoché sépare-t-il la compassion de la bodhicitta? Je pensais que la bodhicitta incluait la compassion. So why does Rinpoché make a separation? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Can you repeat the question? Pardon? Est-ce que tu the meditation, how you call Gomre, we say like the path of the meditation means we start with the like for example, no, I don't give you example of this. The path of meditation, they explain first. Really, you see the meaning of the compassion, you know. And if you see the meaning of a compassion very proper, then bodhicitta has no defect. This, if you don't really see the compassion properly, then bodhicitta is always how you say link with your own emotion, you know. Like when you link with the emotion, then there is under this there is always a discrimination, you know, judgment, and you know these things are remains, you know. That's the reason. So now why important, and also yesterday or before. We didn't go detail, but there is also way to procedures of the meditation. First, compassion to yourself. Through this, compassion other people, and through this, try to do good compassion, undiscriminated. You know, process of the idea or meaning of the compassion. Clarified by yourself, you know. I think this is used to all the proper, when you apply the meditation, they use this. So if you go now, the question is, in order to compassion,
then you have to know not only feeling compassion, but if you cause and the fact of the this link with the karma, so they need several links, need the background of the teachings. Like there is a few things. Like first, understand yourself, and yourself. Then through the teaching, how you call yes, what is suffering, what is not suffering, pleasant. This all through the teaching you have to see the cause. Cause. When you understood the cause, what kind of cause created, then it's ignorance, action, like a discrimination, judgment, all these kind of things. So then this is only one thing. But if you don't really see very serious of reborn continue, then also this makes there is also little limited. Limited means you cannot go so far. Yes, seriously. So therefore, you understand it seriously. Rebirth, the rebirth. When you understood the rebirth, then question come what will happening. Then through this you understanding process of the karma. When you see the process of karma, then you see the process of the interdependent tendril. So when you understand tendril, when you see this, then you can see how beings are caught by this, and through this, then compassion rise. Until this, compassion is only your own idea, not so bad, but also changeable, not understandable, proper, not saying it's wrong, but it's not right also, like this. But when you see very clearly, then bodhicitta means kindness, loving, compassion are the result of this. Then it's a more kind of more right, clear, more just, En el texto de Kamala Shila que trata de la meditación, el Gomrin, que son las etapas de la meditación, la gran compasión se explica al principio porque se trata de comprender bien el sentido de la gran compasión. Si integramos el sentido de la compasión, entonces la bodhicitta va a tomar la dirección correcta. Es decir, la bodhicitta no tendrá defectos, no será defectuosa. Pero si no vemos de manera apropiada lo que es la compasión, la bodhicitta siempre va a estar vinculada a una forma o ligada a una forma de emoción u oscurecimiento aflictivo. Y cuando es el caso, siempre habrá una especie de juicio, de discriminación, siempre hay algo latente que permanece en nosotros. ¿Por qué es importante? Ayer no entré en los detalles, dice Rinpoché. ¿Por qué es importante comprender la compasión? Lo que hay que comprender es que hay un proceso. Para comprender la compasión debemos comprender un proceso, comprenderlo y aplicarlo. Empezamos por la compasión hacia uno mismo, luego la compasión hacia los demás, luego una compasión que nos va a llevar a tener una compasión sin ninguna diferenciación o sin discriminación. Se describen varias etapas para esto, entonces es un proceso, hay que verlo como un proceso que nos permite esclarecer el término, lo que quiere decir la compasión. Y la aplicación de la meditación nos permite adquirir esta comprensión.
Es decir, que cuando hablamos de compasión, se trata de saber de qué estamos hablando, no es un sentimiento. La compasión está ligada al proceso de las causas y efectos, está ligada al karma. Y para comprender bien esto, necesitamos el soporte de varias enseñanzas o el apoyo de varias enseñanzas que nos van a permitir tener la buena aproximación para que esta comprensión nazca. Entonces se trata de escuchar estas enseñanzas y así vamos a poder reunir por nosotros mismos todo lo que necesitamos para comprender lo que es la compasión. Por ejemplo, primero se trata de comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de sufrimiento o de malestar. ¿Qué es sufrimiento y malestar y qué no lo es? Entonces, gracias a las enseñanzas, se trata de comprender cuáles son las causas que crean el malestar y las que crean lo que no es malestar o sufrimiento. Y cuando comprendemos estas causas, cuando tenemos claro que el malestar es creado por la ignorancia, por el juicio, por la discriminación u otro, si esto no lo vemos de manera apropiada, si no lo tomamos en serio, entonces las cosas no van a hacer más que continuar como siempre. Entonces es muy importante ver cómo estas causas perpetúan nuestros nacimientos, nuestros renacimientos. Mientras que no veamos esto, no podemos ir más allá, dice Rinpoché. Estamos muy limitados en nuestra manera de comprender las cosas. Y cuando comprendemos la causa del renacimiento, hay una mejor comprensión, una comprensión mayor del proceso kármico, y esto también nos pone en contacto de la manifestación en dependencia, este aspecto de tendrel, de aparición en dependencia o interdependencia. Entonces el ver todo esto nos va a permitir ver que es la norma o que las cosas son así para todos los seres, para todos los seres sensibles. Todos los seres sensibles están atrapados en esto. Y una vez que hayamos integrado esto, realmente vamos a poder experimentar la compasión. Mientras tanto no podremos experimentar la compasión. La compasión será nuestra propia idea de la compasión, que no es malo, dice Rinpoché, pero hay que saber que este semejante de compasión va a cambiar. No digo que es algo malo, dice Rinpoché, pero tampoco es lo bueno, lo correcto. Entonces es comprendiendo todo este proceso, experimentándolo uno mismo y viéndolo uno mismo, entonces podrá haber compasión, benevolencia, amor, y sobre esta base la bodhicitta será auténtica y verdadera. Ya no será lo que... And also, this contents is really linked with the Dharma teachings, what Buddha says, After, maybe not early time, but nowadays, Buddha teachings, we make a little bit common, useful for the general life, So therefore, sometimes we are clear, sometimes we are not really clear, how teachings are used. Like usually, the lot of teachings are, we apply how to we facing the life, means like, how you call this? The term using is like a good well-beings. Well-beings, we're using this. So if you think this way, then this all contents makes a little bit confusion, If you see, I want really free from suffering, then this makes sense. There's two different. If you try to listen Dhamma, practice meditation, well-beings, then this little bit disturbed, Because why? Because it's searching the truth, and searching the truth, and then there is a lot of presence appears, like digging the garbage,
so appears. So then it just, you don't want to touch this, Then if you really want the truth, you clean the garbage and then see everything pop out, like this. So if you listen with just pleasant, pleasant of yourself, then we are going a little bit too far, because that's the reason also when beginning purpose of the Chenresi practice, I ask people to write what exactly you want, because if I don't know exactly, that time early, so not so many, I don't know exactly what you want. If I say too much things, then you get upset a little bit, That's why write. So writing is a main goal. If you want this, in order to get main goal, then you have to say all the defect, we don't point the defect, we cannot point, but this existing defect, in order to understand defect, then teaching, reflection, meditate. This topic will come, So therefore, like what talking about today, compassion, bodhicitta, then meditation is the purpose of the not well-beings. Purpose is you are try to free from the suffering. Like for example, if you have a heavy disease like disease, try to method of totally cure the disease, not method of the pain kill and a little bit comfortable, not like this. So these things are not easy to. That's why I'm saying yesterday, beginning was small number of people, but now more people join. This is also good. But then everybody, I didn't ask, but after everybody joins, But then joins, so slowly when you join, you have to adapt it, what the topic, So therefore, what I meant now, it's a topic is like really try to go, I say, very deep, and then rebuild yourself, Quiero precisar, dice Rinpoché, que estamos en un marco específico que es el de la enseñanza de Buda, y hoy la enseñanza de Buda se utiliza a veces para nuestra vida diaria de manera general, y a veces es algo que vemos claramente, otras veces menos. Se trata entonces de comprender para qué sirven las enseñanzas de Buda. Las podemos aplicar perfectamente para querer mejorar nuestra vida de manera general, para tener un bienestar, un mayor bienestar, podríamos decir. Ahora bien, el tema que abordamos aquí hoy, este tema no tiene nada que ver con una forma de bienestar o de obtención de bienestar. Es decir, que porque si escuchamos la enseñanza así, vamos a tener más confusión todavía. Si la escuchamos con este objetivo de la vida diaria. Aquí la enseñanza de Buda la tomamos con su finalidad, es decir, que deseamos ir más allá del malestar, liberarnos del sufrimiento. Y esto es totalmente distinto. Si abordamos la enseñanza de Buda o escuchamos el Dharma, practicamos la meditación para obtener una forma de bienestar, entonces el tema que estamos viendo ahora va a crearnos más perturbaciones y confusión. Aquí hoy lo que intentamos buscar es la verdad, y cuando buscamos la verdad vamos a encontrar muchas cosas que van a aparecer muchas cosas que no son
no van a ser agradables de ver a veces. Es como si caváramos en la basura, si buscáramos en la basura, y si no es esto, si lo que deseamos es simplemente bienestar, esto no nos va a satisfacer. Al contrario, si deseamos ir más allá de este sufrimiento, más allá de esta basura, vamos a cavar en esas basuras para comprender realmente y hacer que nos desprendamos de toda esta basura y que todo se esclarezca y se limpie. Si lo que deseáis es más bien tener puntos de la enseñanza que os permitan vivir una vida más agradable, hay que saber que la meta no es esta en las enseñanzas que abordamos en este marco de la enseñanza de Chenresi. Este curso de Chenresi, para recuerdos, se empezó porque hubo gente que lo pidió y les pedí que escribieran cartas para saber qué intención tenían. Porque si la respuesta no hubiera sido querer ir más allá del sufrimiento, no se habría hecho este curso, porque si no la gente hubiera estado descontenta. Pero las cartas que recibí tenían un punto común y decidimos empezar con este curso para ir en esta dirección de el poder ir más allá del sufrimiento, y es el marco de este curso de Chenresi. Luego, con el tiempo, otras personas se han añadido, pero el resto de las personas ya no escribieron su motivación. Pero que sepáis que este curso, aunque seáis nuevos en el curso, hay que saber que el objetivo, la meta de este curso no es un bienestar, no es la obtención de un bienestar. El objetivo asociado a las prácticas y lo que hacemos en este curso es liberarnos del sufrimiento, ir más allá del malestar. Por eso escuchamos enseñanzas y meditamos. Entonces, este tema del día asociado a la compasión, a la bodhicitta y a la meditación, en ningún caso va a permitir obtener un bienestar ordinario. La idea es realmente ir más allá de todo malestar. Sorry, I didn't finish. Es un poco como si uno tiene una enfermedad grave y aquí intentamos aplicar métodos para quitar de raíz esta enfermedad. No estamos aquí para tomar pastillas que nos den un cierto confort y nos quiten el dolor simplemente. Aquí queremos hacer desaparecer la enfermedad. Entonces, las personas que vienen al curso tenéis que comprender esto y que adoptéis esto si deseáis continuar juntándose y si queréis continuar en este curso. Entonces, el punto principal es que deseamos realmente ir a lo más profundo de nosotros mismos para poder reconstruir algo. Okay, so now with the contents of the compassion, I think in the Kamalashila they talk about first compassion yourself. Actually, this is quite difficult to understand. But how? For example, I just give one example. The example is also not like not really example. It's like true, but then through this example. Example, if you like somebody like there is one master, good proper teacher, and then one like us human beings, we go to there, ask teachings, and the first topic will come. They will say, "You are precious human body. You are very lucky. You are precious human body." What does mean precious human body? We say, I have a lot of emotion, lot of contradicting myself. I'm not so precious. But no, you are precious because your life is not so bad.
not so bad. Few reasons. Precious human being means not like a Bill Gates or Ben Arno, not like this, not talking about this. Precious means you have a place to live, place to eat, how do you behave yourself, how do you earn your life, without a small problem we have, but not so much problem, and also interest to listen and interest to learn. This precious human body. Why not precious? Because like if you go to like for example, even you see the history, like a few hundred years before, even just example, but even I want to go to Sala, have to afraid somebody kill you, or this we see all the caves and history. There is somebody holding the arrow and they shoot the enemies, like this. Always not easy to go like now. Always have to afraid. And then today you don't know what to eat, have to waiting for pig or one pig or deer, try to kill and they eat, like this we should see this. This is not precious human body, because always facing like it's difficult. And then some place if you go, like sometimes they say, they're obliged to say, but they say, I saw one interview in India, India. Then I don't need to go detail. That the French journalist asked one Indian man, how you can live in India like this. Then he says, our religion says should accept everything. We are accepting. But what you're accepting? Suffering, no food, no like this. 1 day, 2 chapati, you have to accept, like this. So this kind of are not really precious, But then sometimes it's also, I don't know what is benefit, I don't know what is negative, always facing the how you say, difficult to each other, each animals, in living this also consider not really precious, That's when you started the Dhamma, always say precious human body, then give some teachings. There is a few topics, precious human body. So you reflect, you meditate with this, listen, reflect, meditate. Then slowly you see how I'm my present moment is precious. When you look this, we are quite precious. We can live. We can, of course, the society itself have to work and like this, but still we are quite smooth. So this is if you're really convinced, then there is will come. Yes, I'm quite precious actually. But then next step comes also introduction, impermanent, They say impermanent. What does mean impermanent? Impermanent. Yes, it's a very natural process. Like then when you think, before I was like William, small, very nice, jumping everywhere. But then year by year, going up and then going down. So this is impermanent, That's the reason impermanent. The suffer is birth, sick, death, like this kind of impermanent. This I understand, but after impermanent, after my life, what will happen? Then we don't know. We don't know. We will be like what we see, the very suffering, or what will happen. We don't know. So then the question comes, why I'm not so bad, not so good? Why? And somebody is so good and a lot of suffering. Somebody so good and no suffering. Somebody so bad, suffering. Why? Then teaching comes. If you do something, then there is one cause, then the result. Karma. Then in the general teaching, precious human body, like how you call it? Impermanent karma. Then result of the karma, but then introduce result of karma, good and bad, but then there is a suffering also. So suffering, other day say like a little bit like movie, we just too much
how you say, abstract mind, we really don't know. But if you go right now in the, like Beirut, then you see really suffering, The suffering you can see. So then you ask you why. Must be one karmic reason, So through this, then we get a little bit doubt. I'm now okay, but what will happen after, When we will question, This question we have, but we don't really take, like one example, like some parents are very worried children are not working, not earn enough money. I mean, this I'm talking about in France society. Why? Because when you get a little bit old, then you cannot earn money, then you are kind of facing miserable, They know only until this, until death. Then worry a lot and question of how my children are, I mean, like our age, they're always worrying how my children will survive, like this. Some they don't care, but many of them are worried. Why? Because of they will be facing no money, homeless, like these kind of things, drug, So similarity idea, myself, not so bad, everything's okay. But after what will happening, But then there is one important, if you believe rebirth, there is more worry. If you don't believe rebirth, then things is finished, doesn't matter, like this. There is another problem. But if you really reborn, you cannot see very clear, but if you know I have to reborn, then questions are, then how I have to, then afraid if you see pictures in the miserable in the Middle East now and before Asia, some are not only war, hunger, disease, like this. If I born there, what will happen, So this kind of makes, then slowly when you look yourself, you get a little bit like this terminology, compassion is a little bit different than what Christian use. Buddhism uses link with these kind of things. But then you see, poor yourself, if you don't take care, I will be very much have to face suffering. This compassion rise, So this compassion is very strong actually, because I don't want to be homeless, I'm afraid to be homeless, this kind of notion. So due to this, not only me, all beings like this, then you search why have it being like this. Then that's why I say Tapu Tajin is very kind of get a lot of picture. If you don't use we are also another problem in the Europe or Asia. We all have we have many we don't know it's true. We don't know it's real. Not this myself also same. There is a lot of mythology, a lot of how you call this stories. Mythology and a lot of in the Europe, in the West, also East, lot of very special story. This kind of makes a little bit confusion reality, karma, these things are also, sometimes we think maybe same like this, sometimes we get more. That's why a lot of reflecting is very important. But then reflecting is also your own idea. They need a little bit more, how you call it, mind need more kind of clear. So then meditation makes it clear, like this. So now I'm talking about compassion, but I went a little bit more, but actually link with like this. So compassion is if you really understood the precious human body, first you see yourself clearly, precious human body and impermanent cause and effect, then negative cause creating suffering. So through this, then the suffering, but then look back how I'm living now, now. Some are not so bad, some are not so good,
like this. Some are more worse. So then we see, oh, actually, if I don't take care, I will be miserable, So through this, then you really want to take care, Really you want to take care. This also very difficult to perceive, actually, Like when I listen, criminals until they get jail, they don't see they are criminal, like this. I mean, this people who went in helping prisoners, they feedback like this. Many, like some criminal people, until in jails, a lot of suffering. Until this, they don't know what they did, criminal action, When you're really suffering, then they realize the criminal. So we are also a little bit like this. We're living like this, but we don't really see how we're facing the, apply the negative. Heavy things we see, but the light things difficult to see, So this kind of makes then compassion, So there is now go back to this basic. When you start a compassion, first, it's this in Kamalashila teaching is compassion to yourself. When you really see your situation, then empathy to others. Everybody we are same, not only me. Then there is compassion, and then when the really compassion, then rise the kindness, Because kindness naturally, because if you don't have compassion, you are kind, but you are hate also, Then hate, due to the hate also, you don't see so much negative actions. We are this also. There is some kind of illusion there. So, like for example, yesterday, other day we didn't go detail. I think detail we go slowly like this. But actually, due to the question, and I want to give answer, is compassion is first to yourself, yourself. Then you want to, not only you, but you understand also others. And then due to this, then without kind of, how you call link with the emotion, you really get the bodhicitta. There's quite different. Emotion bodhicitta, we call more or less compassion. It's also emotional bodhicitta is good, but deeply also there's a lot of discrimination. Real bodhicitta is not so easy, but then no discrimination, So this, what will help? This helps in order to have we say like meditate or meditation, like Shine, this is where you put training point, meditate, or meditate with like we do Chenresi practice. We want to be reveal yourself, similarity, bodhisattvas. If you have this quality, then easy to be revealed the bodhisattvas, But now question is, what is bodhisattva? Then you can see the Thaputhajan, There is an end of the bodhisattvas, not immediately one, like it's like growing the trees. Slowly the tree comes and then became trunk, then trunk bigger, then solid. Before it's not so solid, easy to break. This kind of, they call bhumi and path and bhumi, but actually saying like this, your individual quality, how to become stronger and stronger, Hablando de la compasión y de esta primera etapa de la compasión, que es la compasión
por uno mismo, hacia uno mismo, es algo difícil de comprender, dice Rinpoché. De esto nos habla Cámara Shila. Si tomamos un ejemplo, si alguien va a ver a un maestro puro, a un profesor cualificado y le pide que le enseñe, el primer tema que se va a abordar es el de la preciosa existencia humana. El maestro va a decirle a la persona: tienes mucha suerte porque tienes una preciosa existencia humana. Estás dotado de esta preciosa existencia humana. ¿Qué quiere decir esto? Porque la persona podría decir: pero si estoy lleno de emociones y de contradicciones, etcétera, ¿por qué me dice que mi existencia es preciosa? Es preciosa, dice Rinpoché, porque nuestras condiciones de vida son buenas. Cuando digo preciosa, dice Rinpoché, no quiere decir que estoy hablando de una existencia como Bill Gates o un personaje de estos. Lo que es precioso es el tener un lugar donde vivir, tener comida, poder ganar nuestra vida. Claro que esta vida nos encontramos dificultades en la vida, pero no es algo predominante en general. Y además estamos interesados en escuchar y aprender el Dharma. Esto es lo que hace todo este conjunto. Constituye una preciosa existencia humana. Si miramos un poco en la historia, hace como cientos de años, unos siglos antes, si uno quería ir a Sarla, de aquí a Sarla, pues tenía que afrontar un montón de peligros. No era un camino fácil, porque siempre había enemigos, había gente que hubiera querido matarme. La gente se mataba con flechas, había animales peligrosos. En toda esta época de las grutas, las condiciones de vida eran mucho más difíciles. Uno corría siempre, arriesgaba su vida en cada momento. Ni siquiera se sabía si podía comer en el día, porque dependía del animal que íbamos a encontrar. Había que matarlo para comer. Incluso en términos de comida era muy difícil saber, era todo incierto. Entonces, este tipo mismo de existencia no era precioso porque las dificultades eran enormes, eran permanentes. Una vez vi una película sobre la India, dice Rinpoché, que la hizo un periodista francés y que le hablaba con una persona de India y le decía: ¿pero cómo haces para vivir así tan pobremente? Y la persona india le decía: mi religión dice que tengo que aceptar este sufrimiento. Entonces esta persona comía 2 o 3 chapatis al día, nada más. Y lo aceptaban porque la religión se lo dice. Ese tipo de existencia tampoco es precioso, realmente, dice Rinpoché. A veces no sabemos lo que es bueno o negativo, por eso siempre estamos actuando y nos estamos encontrando con dificultades. Pero si miramos bien lo que quiere decir precioso, quiere decir comprender qué es lo que va a crear malestar y al contrario lo que nos va a crear bienestar. Y cuando hablamos de la preciosa existencia humana, se trata de escuchar las enseñanzas, de reflexionar, de meditar sobre ello, y esto nos va a permitir progresivamente comprender hasta qué punto el momento presente de esta existencia es precioso, tiene valor, tiene un valor precioso. Esto lo sabremos por nosotros mismos. En nuestra sociedad, claro que tenemos que trabajar, etcétera, pero para nosotros en este entorno podemos decir que las cosas van bastante bien. Hay algo bastante suave en nuestras vidas. Esta es la primera etapa, tomar conciencia de esto. Luego la segunda etapa será reflexionar en qué es la impermanencia y comprender que es un proceso natural esta impermanencia.
Por ejemplo, yo mismo, dice Rinpoché, hace algunos años era como William, ese niño, corría por todo, tenía mucha energía, saltaba. Hoy es diferente, ya no puedo hacer todo esto, dice Rinpoché. Entonces la impermanencia nos hace tocar de cerca el nacimiento, los sufrimientos, la enfermedad y la muerte. Y la pregunta que nos hacemos luego es que, ¿qué va a pasar luego? ¿Qué me va a pasar luego? ¿Voy a encontrarme con condiciones favorables? Eso no sabemos, dice Rinpoché. No tenemos ni idea de lo que va a pasar en la siguiente vida. Podemos preguntarnos por qué esta persona tiene buenas condiciones de vida, otras personas tienen otras condiciones más difíciles. Podemos observar por qué una persona tiene una vida más fácil o actúa de manera buena y otra persona actúa de manera más negativa y luego se encuentra con situaciones más fáciles. Podemos hacernos un montón de preguntas acerca de esto. Y esto nos va a llevar al tercer tema, que es el karma, las causas y efectos, causas y resultados, o acción y resultado. Entonces vamos a ver que tenemos la preciosa existencia humana que está ligada a la impermanencia y que nos va a llevar a esa reflexión sobre el karma y a la reflexión sobre el malestar, que es el resultado de los actos, el resultado del karma. Como decía ayer, dice Rinpoché, nuestro problema es que a veces miramos las cosas de manera demasiado abstracta. Vemos las cosas como si estuviéramos en el cine y por eso no conseguimos integrarlas o adaptarlas. Si fuéramos a Beirut, por ejemplo, el sufrimiento lo veríamos de otra manera, estaríamos directamente en contacto con el sufrimiento. Entonces se trata de comprender las causas, los motivos y hay que comprender que el sufrimiento es un resultado. Y cuando estamos en contacto con este sufrimiento, empieza a haber una forma de duda en la cual vamos a preguntarnos, pero esto, ¿qué me va a pasar más tarde, no? ¿Las cosas van a ser fáciles para mí o...? A veces vemos que hay padres que se preocupan mucho por sus hijos, porque sus hijos no trabajan, tienen que enfrentarse a la vida, se tendrán que enfrentar a la vida, cómo van a vivir, cómo van a enfrentarse a las dificultades cuando crezcan. Muchos padres sí, se preocupan por sus hijos. Algunos igual no se preocupan, pero la mayoría sí. Les preocupa que tengan dificultades, que se encuentren en la calle, que tengan problemas con las drogas u otro. De la misma manera, nos podemos preocupar por nosotros mismos y mirar y decir, pues sí, pues hoy mis condiciones van bien, pero ¿qué pasará mañana? ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué estoy haciendo ahora o qué dirección estoy tomando para luego, para más tarde? Además, si creemos en la reencarnación, este sentimiento de inquietud está más presente. Si no creemos, no hay problema, pero si creemos en la reencarnación, quiere decir que tenemos esta vida, pero que vamos a tener que renacer. Y entonces, ¿qué va a pasar en este futuro, en este destino futuro? ¿Vamos a tener buenas condiciones o vamos a estar como en los países del Medio Oriente, donde no solo hay guerra, sino que donde también hay hambre, hay enfermedades? Entonces la pregunta que podemos hacernos es, cuando renazca, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, esta mirada es de la que estamos hablando, la mirada sobre uno mismo, con todos estos aspectos, y
entendiendo todos estos aspectos, va a poder surgir una compasión de verdad. Esta compasión no tiene nada que ver con el sentido cristiano. Hay que comprenderla como si no me cuido, si no cuido todos estos aspectos de los que me habla el Dharma, ¿qué me va a pasar? Entonces la compasión que surgirá será algo muy fuerte, algo muy enraizado. Es como decir, pues no, algún día no quiero estar sin casa. Una vez que entendamos todo esto para nosotros mismos, evidentemente veremos a los demás y veremos y nos preguntaremos por qué la gente está en tal o tal situación. Entonces aquí es donde os aconsejo leer el Dhagpo de Gampopa, La joya de la liberación, este libro en la cual se dan informaciones precisas sobre las causas y los efectos especialmente. A veces cuando vemos lo que sucede en otros países de Europa o en Asia, un poco lejos de nosotros, siempre nos preguntamos a ver si es verdad o no. Además aquí tenemos muchas historias, hay mucha costumbre de leer relatos mitológicos y otros. Entonces, cuando oímos hablar del karma, lo vemos un poco así, como algo que pasa en otros lugares, como una especie de relato mitológico que no nos concierne tanto. Entonces hay una especie de confusión en cuanto a la realidad. Es el motivo por el cual es importante reflexionar, dice Rinpoché, consagrar tiempo a la reflexión, consagrarle tiempo es muy importante. Cuando reflexionamos, podemos quedarnos en nuestras propias ideas de la cosa. Por eso necesitamos una claridad mental para que nuestra reflexión sea fructuosa. Y esta claridad va a aparecer gracias a la meditación. Entonces el tema aquí era la compasión, me he ido un poco más allá, dice Rinpoché, que el tema inicial, pero si volvemos a la compasión no puede surgir más que si hay una verdadera comprensión de uno mismo, primero, de nuestra preciosa existencia humana, de la impermanencia de las causas y efectos y de la comprensión de qué causa crea tal efecto, tal sufrimiento, tal malestar. Entonces, para ello se trata de realmente caminar de esta manera, tomar lo que dice el Dharma, pero mirarlo a la luz de lo que soy hoy, cómo vivo hoy, cómo lo viven nosotros también. Hay personas que tienen buenas condiciones, otras menos buenas, más difíciles. Mirar todo esto, observar, reflexionar y mirar si nos cuidamos. Si no nos cuidamos, nos arriesgamos a vivir condiciones miserables. Cuando comprendemos esto, vemos la importancia de cuidarnos a nosotros mismos según todos estos aspectos que nos explica el Dharma. Y claro que no se trata Rinpoché da el ejemplo de un criminal que se da cuenta de su crimen solamente cuando está encerrado en la cárcel y sufre. Antes no se daba cuenta de que su crimen no sabía por qué era un problema el matar a gente, por ejemplo, pero una vez que vive la consecuencia de su crimen, entonces toma conciencia de algo. Hay algo que se esclarece en su mente. Aquí sucede lo mismo. Hasta que no experimentamos el malestar o hasta que no nos enfrentemos al sufrimiento, no nos damos cuenta. Y suele ser algo pesado lo que nos haga reaccionar, algo grave, lo que nos hace reaccionar. No nos damos cuenta de las cosas más sutiles o más ligeras. Y esto es muy importante, dice Rinpoché. Es importante ver todos estos aspectos insignificantes y ligeros, así como los graves, y todo esto, toda esta observación va a contribuir a que surja la compasión. Por eso Karmala Shila, en su obra
en su libro de las etapas de la meditación, comienza hablando de la compasión y la primera etapa es la compasión hacia uno mismo. Cuando vemos nuestra situación, forzosamente tendremos una empatía hacia los demás. Y de ahí podrá surgir una compasión mayor. Sobre la base de la compasión aparecerá la benevolencia, la bondad, porque sin compasión, claro que va a haber una forma de benevolencia, pero habrá siempre emociones como la ira, como el enfado, siempre presente, y por esta ira o por este enfado no vemos los actos nefastos que estamos realizando. Entonces, siempre nos quedamos en una forma de ilusión, de confusión, en la que no vemos. Entonces, todo esto tenemos que verlo de manera muy progresiva, etapa por etapa. Y esta pregunta, la pregunta que habéis hecho, me ha permitido poder hablar de la compasión y también ir un poco más allá. Pero en cualquier caso, en este campo de la compasión, se trata de empezar por uno mismo. Y cuando comenzamos por uno mismo, por nosotros mismos, no quiere decir que los demás no existan, porque es comprendiéndonos a nosotros mismos que podremos comprender lo que viven los demás. Esto sin que estemos llenos de emociones y de oscurecimientos. Ahí es donde podrá aparecer la bodhicitta auténtica. Una bodhicitta sobre la base de movimientos emocionales no es algo malo, pero esto quiere decir que todavía en lo más profundo todavía queda una especie de diferenciación, de discriminación. Y generar una bodhicitta auténtica no es algo fácil, dice Rinpoché, porque quiere decir que ya no hay ninguna discriminación, ninguna diferenciación. Entonces, en el contexto nuestro, cuando aplicamos o nos entrenamos a la meditación de Shiné o a la práctica de Chenresi, el objetivo de esto es revelar o actualizar el resultado, que es el vernos iguales que con las cualidades de los bodhisattvas. Hay que comprender también que es un bodhisattva, y os vuelvo a enviar al Dhagpo, a uno de los capítulos finales en los que Gampopa explica lo que es un bodhisattva, y que un bodhisattva no se vuelve bodhisattva de la noche a la mañana. Es un proceso. El Dhagpo explica todo el proceso. Es un proceso de madurez que se hace poco a poco, un poco la imagen de un árbol, dice Rinpoché. Un árbol que está creciendo no se vuelve fuerte, su tronco no es fuerte o sólido desde el principio. El árbol parte de una semilla, aparece un tronco frágil, pero este tronco se va reforzando con el tiempo. Pero al principio no hay ni siquiera un tronco. Aquí pasa lo mismo. El bodhisattva se desarrolla de esta manera, va a atravesar diferentes caminos, luego va a recorrer los diferentes bhumis, los diferentes caminos, hasta que sus cualidades se revelen plenamente, es decir, que va reforzando. So there is other question, is it? No? Okay. Manu. Donc il y a une question qui est arrivée. Que ha llegado a través del correo electrónico, alguien que sigue el curso de Chenresi. Estoy inscrita en el curso desde hace varios años y practico con todas mis fuerzas siguiendo los consejos de Lama Jigme Rimpoché.
consagro todo el tiempo que puedo e intento poner en obra el Toesangom, así como el desarrollo de la bodhicitta. Los progresos son lentos, como Rinpoché nos lo dice. Mi pregunta es la siguiente. Continuando en este camino y hasta la muerte, ¿no sería posible o no sería útil practicar además el Powa para prepararnos a la transferencia de nuestra conciencia en el momento de la muerte? En caso de que estuviéramos al borde de la muerte. Porque la mayoría de las personas que siguen este ciclo, como la mayoría de las personas que están en este curso quieren ir a Dewachen al final de esta vida, esta enseñanza podría ser útil, ¿no? Y le hago la petición a ver si se puede dar esta enseñanza próximamente. La última vez que lo dieron fue en 2016, creo, con todo mi reconocimiento a Rinpoché por todas sus preciosas enseñanzas. Trying my best to practice following your advice. I also try really to also practice Powa, so that in order to prepare to transfer the consciousness at the moment of death. Of course, given that I am in the state to do it. Because since most of the people following this cycle, this Chenresi curriculum, do that in order to take rebirth in Dewachen, wouldn't it be good to give again this teaching on Powa? Last time it has been given was in 2016 here. So wouldn't be useful for progressing in this way, with all my gratefulness for your teachings and for your efforts. Mm-hmm. Actually, I cannot say yes or no, because we have to say what we what in like Tibet or Asia, what they presented. If I say no, then it's problem, If you say yes, it's a reality, but not really reality, You see, because if you don't prepare yourself, like we talk about now, compassion, kindness, due to we see the impermanent and the precious human body impermanent and the karma. When you resolve this, the basic state of mind, attachment is going down. Attachment, not like I like food or I like somebody, not like this. We have a very strong, deep attachment which create all the emotions. These conditions going down, So if you don't work with this, any kind of emergency kind of method doesn't work so much, Doesn't work so much because it's a very reality. If you prepared this, I think it works also, But this is difficult to me to say do or not do, because there is a very important subject and also useful. But I cannot say yes. If you do it, it will work. Sometimes it doesn't work. Doesn't work because individual. Like for example, when you're facing death, his mind need really solid, solid
how you say, stability. Yes, very stable, because you can see our concept is constantly coming. If you are linked with a little bit different tendencies, mind cannot be solid. Like for example, if you like, just like example, it's not saying will be like this. For example, if I'm dying, the time moment, then if I think, oh, my husband or my wife or my children, immediately comes, you have to leave this, not living, going to India like this, but permanently you have to rid of this. So this is very difficult to cut. This if somebody knock it like this, maybe easy, but if you really knock here and like this, very easy. But otherwise, you are in process of dying. All these concepts will appear in the mind. So this kind of conditions need to be well prepared. When you are really well prepared, it works. Not only this, some people has a nice property, nice things, and nice life. Today I have to leave everything, like this. So therefore, not so easy. So that's the reason, if just one method of power, I think it's not so easy. If you do prepared like this, then it's one method. It also works, also prepared is what you mean is it's one method. Power is like visualize later, pushing up in the body. This is one preparation of method, but basic prepared is we talked about the before. You know how to remain with your purity, Buddha nature, and then remain with yourself. This with this link, then link with the like a syllable what your method gives. If you could do this, then there is possibility also. Dice Rinpoché que que es difícil responder sí o no a esta pregunta, porque si digo no, quiere decir que estos métodos que vienen del Tíbet y que se practican en Asia no tienen motivo de ser o razón de ser, y eso es problemático. Y si digo sí, dice Rinpoché, pues no va a concordar con la realidad. Porque si no nos preparamos antes, si no tenemos una preparación adaptada de lo que estamos hablando hoy, de la compasión, de la benevolencia, de la impermanencia, del karma, y que todo esto viene de todas estas comprensiones de lo que hemos hablado, toda esta comprensión, si no existe, pues cualquier práctica que hagamos no va a funcionar. Si comprendemos todo esto de lo que hemos hablado, esto va a actuar sobre el fuerte apego que está enraizado en nuestra mente. Es decir, que esto va a contribuir a disminuir este apego. Cuando hablo de apego, dice Rinpoché, no es un apego que tengo hacia tal persona, una persona u otra. Estoy hablando del apego fundamental que está profundamente enraizado en nosotros y que crea todos los movimientos emocionales luego. Y esta condición de base es este apego de base es el que tenemos que quitar de raíz, que tenemos que disminuir y erradicar. Si no trabajamos con esto, poco importa el método de urgencia que pongamos en práctica o que utilicemos, no van a funcionar realmente. Porque la realidad es que necesitamos preparar el terreno para que estos métodos puedan ser eficaces de manera apropiada.
es el motivo por el cual es difícil para mí responderte y decirte es lo que tienes que hacer o no lo hagas. Estos métodos existen, son importantes y funcionan, pero no quiere decir que porque practiquemos estos métodos, esto no es una garantía para que funcionen, el practicarlas. ¿Y por qué? Porque esto va a depender de la preparación individual de cada uno. Lo que hay que guardar en la mente es que en el momento de la muerte, para que estos métodos funcionen, la mente necesita una estabilidad auténtica. En ese momento preciso, la mente necesita ser sólida y tener una estabilidad, ser muy estable. Mirad el número de pensamientos y de conceptos que atraviesan vuestra mente ahora mismo. En el momento de la muerte no será diferente. Es decir, que en el momento de la muerte nuestros hábitos van a manifestarse. Y la mente podemos ver que no es sólida, por ahora no es sólida, no es estable. Y hay que saber que en el momento de la muerte no vamos a tener que dejarlo todo en el instante mismo y para siempre. Mis hijos, mi mujer, mi marido, todos los apegos que tenemos que afrontarlos en ese momento. Y no nos separamos como cuando nos vamos a India y volvemos. Aquí nos separamos para siempre. Aparte de que si alguien nos golpea la cabeza y estemos inconscientes, en el momento de la muerte vamos a enfrentar todo esto. Entonces, en ese instante, todo esto va a aparecer en nuestra mente y lo bueno, lo importante es estar bien preparados para ese momento. Deberemos abandonar toda nuestra vida, nuestras posesiones en un momento. En ese momento debemos abandonarlo todo y no es algo fácil, dice Rinpoché. Entonces pensar que la práctica del método de Powa va a solucionar nuestros problemas, pues no es tan fácil como eso. Si hay una buena preparación, el método, claro que puede funcionar. Estamos de acuerdo en esto. Pero tiene que haber esta preparación y que se haya hecho bien. Y cuando hablo de preparación, dice Rinpoché, puedo pensar, bueno, pues puedo entrenarme con el método de Powa, visualizar la sílaba, comprender esta sílaba germen. Claro que es un tipo de preparación, pero la preparación de la que estoy hablando ahora, dice Rinpoché, es lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos preparando en este curso, es decir, entrenarnos a permanecer en nuestra naturaleza de Buda, en la pureza misma de la mente. Es decir, conseguir permanecer en nosotros mismos. Claro que si además de esto podemos concentrarnos en la Shivala Germen, en el método de Powa, etc., claro que es posible. Y esto nos dará otras posibilidades, pero hay que ser realista, dice Rinpoché. Difficult to say yes or no. Like, for example, 1940s, not 40, 60s, beginning, end of 50, many important lamas are in the prison, So then prison is, like in Chinese prison, is not so easy, like very difficult, So now they're prison, in the prisoner, and they're going to torture. Then morning it is torture. The morning some are gone immediately, Morning they are gone. Poor died. Yes, tomorrow tortured, next day, today is gone, Like this, there's a poor exists, But then what I saw, Genro Rinpoché or Lama Tenzin or Nyoshu Khenpo,
they didn't do poa, they stay, they die. Some are quite heavy, some are not so heavy, but after die, they did tudam, means not poa, still mind is in the body in the form of the we talk about reveal the yidam and remain with the, then slowly went the quality of the Sambhogakaya must be, can also, but we didn't see really because maybe there is also different individual comments, yes, because of this, because of that, but actually they all die with how you say, the procedure is with the practice, practice of the reveal yourself, remain with the yidam, and then yidam means tudam means mind is still remain with the continuity of the practice, then to slowly dissolve, So it's also difficult to me to say, yeah, this is right, this is wrong, but just when you really look, so. Allí por los años, a finales de los 50, perdón, sí, al principio ha dicho Rinpoché que para él es difícil responder sí o no, porque en los años 60, finales de los 50, muchos lamas eminentes estaban en prisión, en prisiones chinas con condiciones muy difíciles, y cuando algunos prisioneros de estos lamas eminentes, cuando sabían que les iban a torturar al día siguiente, algunos de ellos en el instante, cuando sabían esto, hacían poa y se iban. Los encontraban muertos al día siguiente y no tenían que torturarlos. El poa funcionaba para ellos. Claro que el poa funciona y existe, pero si vemos la muerte de Gendun Rinpoché, Lama Tenzan o Lushun Khenpo, estos lamas no hicieron poa. Algunos murieron en condiciones no fáciles, otras más fáciles, pero los tres se quedaron en Tukdam, que es la meditación en la cual la mente está absorbida en la meditación. No practicaron el poa, su mente estaba presente en su cuerpo y poco a poco revelaron el yidam y poco a poco se fueron disolviendo. Poco a poco, gracias al Tukdam, hay cualidades del Sambhogakaya, supongo, dice Rinpoché, que se revelaron. Solo puedo suponerlo, no lo vi por mí mismo. Luego, claro que hay un montón de comentarios individuales que fue a causa de esto o lo otro, pero lo que podemos ver es que murieron y que el proceso de la práctica continuó después de la muerte del cuerpo físico. Esto significa que continuaron permaneciendo con su yidam, que es el tukdam. Esto es lo que llamamos tukdam, y que su mente permaneció en esta continuidad de práctica y progresivamente la práctica se fue disolviendo. Entonces, para mí es muy difícil decir si hay que hacer poa, no hay que hacer poa. Simplemente hay que mirar la realidad y cuáles son nuestras condiciones. So I think we leave here. After you do meditation, and we'll see tomorrow morning again. Vamos a quedarnos aquí por hoy. Luego vais a meditar y nos veremos mañana por la mañana. Sonam de damje zebanye tone nyebe dana panje jega naje bala dubaye sebe tole do warai sho jamba bawe jedra jamba kundo zambo deya dejende da kunje jeso da lo yawa da dam radong o sanje koso nyebe chanlat
Chenye Menjuro Dembe Chelada Kende Meche Debe Ichedang Owa Melandro Paraisho.